Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos de nuevo con el último vídeo ya de Frida Kahlo. Solamente nos queda colocarle el pelo, las flores y las hojas, los detalles como los pendientes y el collar, y ya le vamos a poner sus pestañas y estaría finalizada la muñequita. Así que vamos a preparar todos los materiales y vamos a empezar. Vamos a comenzar colocándole el pelo. Entonces, como os había dicho, de negro se lleva bastante. Yo he cortado 50 tiras de 1 metro de largo. Eso si queréis que el pelo os quede así. Fijaros la vuelta que hace mi trenza, o sea, el pelo está enganchado aquí, solamente lleva 3 filas de pelo. Todo lo demás está así pegado por arriba, ya luego vais a ver cómo. Viene hasta aquí atrás, como haciendo una coleta, y la trenza sale por aquí y da un giro completo. Así, entonces, si queréis lo mismo, más o menos os hace falta la misma cantidad de pelo. Parece mucho, pero es que realmente el metro lo colocamos a la mitad, o sea que se queda en 50 centímetros de largo el pelo. Entonces, como os digo, solamente se va a llevar pelo en las 3 primeras filas. Así que vamos a comenzar por la primera fila y vamos a colocar 25 tiras, más o menos, ¿vale? Yo he colocado, en la anterior muñeca he colocado unas 24 o 25 tiras por ahí. Y así las colocamos al medio. Tomamos la tira, la ponemos al medio, más o menos. Y ahora nos metemos en el punto donde queremos colocarlo, traspasamos así el punto, ponemos ahí el pelo, lo traemos y ahora el pelo lo metemos por dentro de ese trocito. Y ahí se quedaría colocado el pelo. Vamos a poner otra. Doblamos el pelo, bueno, doblamos el hilo a la mitad, así. Nos metemos en el punto donde queremos colocarlo, ahí salimos. A ver, voy a procurar no pinchar el relleno porque con el negro se nota bastante. Enganchamos el pelo y ahora pasamos esto por dentro. Y ya está. Y así vamos colocando en la primera fila, en esta de aquí de la frente, en la primerita, 25 tiras más o menos, 24, 25, 26, por ahí. Después de que tengáis colocadas las primeras tiras, lo vamos a dividir al medio, más o menos, y le podéis hacer una coletita o así un nudo para que esté separado, ¿vale? Solamente para que no se mezcle con el que vayamos a poner ahora atrás. Ahora en la segunda fila, en este de aquí, a ver si se ve bien, hemos puesto en esta fila de aquí, pues en la segunda, la que está ahí al ladito, vamos a poner más o menos unas 15 tiras, que queden también así centradas en el centro, ¿vale? Y ahora en la tercera fila le vamos a poner pues las que os queden. A mí me quedan 10 creo, me quedan 10 y las vamos a poner también centraditas ahí en la parte del medio, las 10 tiras que quedan. Estas que acabamos de poner ya no hace falta que le hagáis nudo ni que las separéis ni nada, que esas van peinadas hacia atrás, entonces no hay problema. Una vez que tenemos ya colocado todo el pelo, este de aquí del medio, el de la segunda fila y el de la tercera fila, lo vamos a colocar hacia atrás, a ver, así, hacia atrás, lisito, por la parte de arriba de la cabeza. Y lo vamos a sujetar aquí atrás, pues con una gomita. Yo tengo estas gomitas así pequeñitas, le podéis poner ahí, o si no tenéis, pues mismamente con el mismo hilo de color negro, ahí le hacéis un lazo, un nudo, y ya que no se mueva. Y para que no se me mueva este peinado de aquí de arriba, le voy a poner un poquito de silicona líquida fría en lo que es en la cabeza. Entonces, yo le pongo un poquito aquí. Esto del pegamento es opcional. Si no le queréis poner pegamento y lo queréis solamente peinar hacia atrás, pues hacerlo, eso ya como os guste. Yo le voy a poner un poco, así a modo de laca, para que no se me vaya. Y como esto no quema ni mancha, lo esparcimos así en su cabeza.
Y ahora con el pelo del medio, con el de la segunda y tercera fila, ese lo colocamos así hacia atrás. Y ahí lo voy peinando. Y ahí lo voy a sujetar con la gomita. Así queda por atrás. Fijaros donde he hecho yo la coleta, ¿vale? Que está bastante alta. Desde ahí comenzaremos nuestra trenza. Entonces, ahora con el de la parte de delante, ya voy a soltar estos nudos. Lo vamos a colocar hacia la coleta que está detrás, pero peinándolo así un poquito lateralmente. Así, lo vamos colocando por aquí. Así, por ahí detrás, lo vamos colocando y lo llevamos hacia la coleta que está ahí. Lo podéis hacer nudito, podéis pegarlo también, como he pegado yo esa parte de arriba, yo lo voy a pegar. Y así estaría colocado el pelo, tanto el de arriba como el de los laterales. Y ahora en la parte de aquí de atrás le vamos a ir haciendo una trenza. Una vez que tengáis la trenza terminada, le cortáis las puntas, lo dejáis así igualado porque ya luego lo vamos a pegar para que quede bien. Y ahora con el color fucsia vamos a cortar 4 o 5 tiras más o menos, pues más largo que la trenza, y lo vamos a enganchar en el principio de la trenza. Le podéis hacer un nudo, ¿vale? Porque no pasa nada. Ya digo que luego la trenza la vamos a pegar alrededor y esto no se va a ver. Así que ahí le podéis hacer un nudito. Cortamos estos inicios también. Y vamos a ir. Vamos a poner el nudito por aquí abajo mejor. Y vamos a ir dándole vueltas alrededor de la trenza. Así. Unas vueltecitas. Y si queréis le podéis poner un poquito de silicona líquida fría por encima para que se quede fijo ahí, que no se esté moviendo. Ahí le damos unas vueltas y al llegar aquí abajo pues hacéis lo mismo, un nudo o lo engancháis en la goma o como queráis, que tampoco no se va a ver ni este comienzo ni el final. Entonces ahora le vamos a hacer a la trenza un giro así por encima de la cabeza. Así le hacemos y traemos el rabito hacia el centro. Ahí. Y esto es lo que vamos a hacer para que quede el moño. Entonces vamos a ir pegando con la pistola de silicona. Le vamos a ir poniendo así a un bordecito de la trenza. Y lo colocamos así hasta que se quede bien pegadito. Y en el resto hacemos lo mismo, vamos poniendo pegamento así en una esquinita. Y así estaría finalizado ya el moño de la muñeca. Ahora le vamos a colocar las hojas y las flores. Entonces vamos a poner justo aquí arriba, encima de la cabeza, ahí donde termina la frente casi, ponemos una hojita de cada lado y una flor de cada lado. Esto lo podéis coser, lo podéis pegar, podéis hacer como más os guste. Y así estarían colocadas las flores. Y ahora le vamos a poner sus pestañas. Entonces vamos a tomar las pestañas postizas y tomamos la medida del ojo, vamos a cortar de su medida
Y ahora con la silicona líquida fría y con cuidadito se las vamos a colocar justo ahí en la rayita del párpado, donde habíamos puesto el párpado. Ahí es el sitio donde se las vamos a colocar. Yo he cortado 4 tiras porque se las voy a poner dobles, le voy a poner 2 en cada ojito, igual que he hecho con la otra muñeca, porque así se le ve una mirada más bonita. Y así estarían colocadas sus pestañas. Y ahora, en cuanto se secan, vamos a hacer los pendientes y el collar, que ya es lo único que nos falta. Entonces, para el collar, con el color dorado, vamos a levantar 12 cadenas y después nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto bajo en cada una de ellas. Al llegar al final ya hacemos una cadena, cortamos y lo vamos a dejar por aquí en espera. Vamos a hacer los pendientes. Con el mismo hilo dorado hacemos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y vamos a unir el anillo en este primer punto. Con un punto bajo hacemos una cadena y ahora vamos a girar el anillo y vamos a tejer por los puntos que están aquí detrás. Hacemos un punto bajo, en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo, en el siguiente otro y en el siguiente otro más. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar. Y ahí tenemos terminado el pendiente. Ahora vamos a esconder esta hebra, la llevamos hacia atrás, porque vamos a pegar el pendiente en su cara, o a coserlo, y si lo vais a coser es mejor que utilicéis desde aquí atrás. Entonces, por cualquier punto de aquí, voy a pasar esta hebra para detrás. Y así estaría, ya podemos cortar esas hebras y lo vamos a colocar. Entonces cada uno de los pendientes los vamos a colocar en un lateral de la cara, así más o menos que queden alineados con los ojos, un poquito más abajo, por encima del pómulo, y del otro lado igual. Con el redondelito hacia arriba, ¿vale? Y con los 4 puntos que hemos hecho hacia abajo. Así, que queden bien parejos. Y ahora le vamos a colocar el collar. Lo voy a empezar a pegar por aquí detrás porque así me quedan los hilos ahí. Ponemos una puntita. Y ahora voy a cortar estos hilos. Giramos el collar todo alrededor y lo terminamos de pegar aquí detrás. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de Frida Kahlo. Por fin hemos terminado la muñequita, estoy súper contenta. Me gustan todos los patrones que hago para el canal, pero la verdad es que esta muñeca me encantó. Desde que la hice es que es preciosa, me encanta. Así que espero que a vosotros os haya gustado también, que lo hayáis disfrutado. Y deciros que de momento vamos a seguir haciendo algunos personajes de la película de Coco, porque todavía no llega el Día de Muertos, entonces aún tenemos tiempo de hacer alguno más. Así que bueno, espero que os apetezcan esos proyectos. Y no sé si lo he dicho, pero por si acaso, si os ha gustado, regaladme un like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cuando esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram,
por allí voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así pues ya vais viendo lo que tenemos preparado y si os apetece realizarlo. Así que bueno, pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!